miedo a contagiarse puede llegar a ser una patología, un trastorno psicológico que cada vez afecta a más personas, y nos lo va a contar la psicóloga Julia Pascual. Julia, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué síntomas presenta un paciente con coronafobia? La coronafobia es un trastorno de ansiedad nuevo a raíz del COVID y presentan las personas un miedo excesivo a contraer el COVID, y estas personas hacen todo de soluciones para intentar regular su ansiedad y calmarse, pero en vez de que esas soluciones solventen el problema, crean el cuadro de ansiedad. Por ejemplo, podéis ver si una persona tiene coronafobia porque hace evitaciones excesivas. Es decir, tenemos la persona que tiene fobia al COVID invalidante, que aún no nos está saliendo de... tiene mucha dificultad, y cuando tiene que salir de casa tiene miedo a tener un ataque de pánico, y otros grados que, por ejemplo, hacen evitaciones, por ejemplo, de lugares públicos, lugares cerrados, y, por ejemplo, no pueden ir al supermercado, no pueden ni contemplar la idea de ir en transporte público, ¿vale? Entonces vemos una evitación. Luego, las personas hacen controles, los controles están bien, pero ellos hacen controles excesivos, y el exceso de control les hace perder el control. Podemos detectarlo porque, por ejemplo, hacen excesivos lavados de manos, no solamente de manos, se pueden limpiar y duchar reiteradamente más de 3 veces al día, por ejemplo. Esos controles también lo hemos visto, que lo habéis dicho muy bien la prensa, ¿no? De exceso de compra de antígenos, pero no solamente la persona con fobia al COVID los compra, sino que reiteradamente quizás emplea demasiados antígenos, ¿no? Y entonces hay un exceso de controles y de precauciones. Por ejemplo, si consiguen ir al tren o en un auto o en el metro, los observaréis porque están al lado de las puertas, ¿no? En el lado de la puerta, vigilando, hipervigilando que nadie se acerque. Y si deben de ir a sitios que tienen mucho miedo a contagiarse, generalmente quieren ir acompañados. Es la idea de que si les cogiera un ataque de pánico, que es cuando la ansiedad está al extremo, la idea de que si estoy acompañado, pues me voy a calmar, cuando eso no es así. Me dicen que cada vez ven en las consultas más casos de pacientes con coronafobia. ¿Qué pasará cuando dejemos atrás la pandemia? ¿Esto en el medio y en el largo plazo qué consecuencias va a tener? Mira, Susana, ahora vuelven a venir las personas con fobia al COVID por esta sexta ola, por el hecho de ser tan contagiosa. Estas personas agudizan el miedo y entonces agudizan el exceso de control y el exceso de evitaciones. Y pobres, estas soluciones, en vez de segurizarse, aún se insegurizan más. Es decir, en vez de calmarse, aumenta mucho más la ansiedad. Entonces, vimos cómo la coronafobia aumentó cuando pasamos del confinamiento extremo y empezamos a abrir puertas, ¿no? Y las personas empezaron a pedir ayuda, pero en esta sexta ola vuelve a haber un aumento de esta fobia al COVID. Pues muy interesante. Julia Pascual, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, para esos coronofóbicos, Lorena, conviene contarles que siempre hay